Hola, ¿cómo están? Empezamos un capítulo más del programa Implacable, hoy con la presencia del economista Julio Fernández Frutos. Él es director nacional de aduanas. Le saludamos. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Un gusto, Rodolfo. Realmente un placer siempre estar en tu programa de fuerte impacto y, bueno, como su nombre lo dice, implacable. Implacable, así mismo. Es la segunda vez que estás invitado, director. Así es, así es. Con muchas novedades nuevas, por cierto. Así mismo. Tenemos buenas noticias, grandes desafíos y, bueno, eso sería realmente muy interesante que toda la ciudadanía se entere. Julio Manuel Fernández Frutos nació en Concepción el 8 de abril de 1967. Casado, tiene 2 hijas. Realizó sus estudios primarios en el Instituto San José y secundarios en el Colegio Santa Teresita de su ciudad natal. Economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, realizó estudios de posgrados en Economía en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales y en Georgetown University de Washington, con una especialización en políticas sociales, además de maestrías en econometría y en economía internacional en Business School de España. Estuvo vinculado durante 17 años al Sistema de Naciones Unidas, donde se desempeñó como economista jefe del Programa de las Naciones Unidas Paraguay. Anteriormente asumió la gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional, fue asesor del directorio y ocupó cargos técnicos en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay. Fue director de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Es profesor en la Universidad Nacional de Asunción. Realizó varias publicaciones, entre ellas como autor principal del estudio La Economía Subterránea, caso paraguayo. Actualmente ocupa el cargo de director nacional de aduanas. Cuando hablamos de buenas noticias, por fin vamos a tener los tan preciados escáneres que puede ser o tiene que ser y va a ser, no tengo ninguna duda, una circunstancia de mucho mejor control para lo que sabemos y vemos que está ocurriendo. Paraguay está siendo visto con lupa y elegido también por las personas que hacen tráfico de drogas, por ejemplo, que han tomado como un punto neurálgico a la República del Paraguay. ¿Qué tenemos para decir al respecto, director? Y bueno, justamente eso, o sea, lo que estás mencionando, sucede por la vulnerabilidad que tenemos en materia de control, en materia de tecnología. Entonces, ahora con esta inversión significativa que el país está haciendo, con fondos nacionales y también con la cooperación internacional, eso va a significar un antes y un después. Porque si bien es cierto, nos están viendo con lupa y estamos en las noticias, es una cuestión tampoco reciente. Esto data de décadas, pero ahora está mucho más visibilizado. Y entonces, ahora por fin, ha sido una dura batalla, pero estamos cerca de tener la tecnología significativamente superior a la que tenemos hasta ahora, y eso va a significar un cambio radical en la imagen país. Cuando hablamos de que hoy día escuchamos, vemos las noticias respecto a que caen drogas, o sea, que caen cargamentos de cocaína en Carbón y en otros sitios, en pinturas, etcétera, algunos saliendo del Paraguay, pero finalmente hay un acompañamiento de las autoridades paraguayas, ¿verdad? En este caso específico de la Dirección Nacional de Aduanas, de una circunstancia que nos enteramos hace poco en Bélgica, por ejemplo. Pero cuando vos hablas, director, de que esto no es algo reciente, ni de una ni de 2 décadas anteriores, sino que de mucho antes, tenemos que decir que antes nadie hablaba de esto. ¿Qué quiere decir? Que la vulnerabilidad existía, ¿verdad? Entonces nadie hablaba porque nadie se enteraba, pero yo creo que sí ocurría. Sí, definitivamente. Paraguay de décadas pasadas ya estaba en algún momento, digamos, como ojo, estaba en la lupa, digamos, de países que son consumidores y principalmente son países desarrollados. Hasta hay una película que inspiró a Hollywood y ganó un Oscar, que es de Friends Connection, que se inspiró en Ricor. Y Ricor eligió a Paraguay décadas atrás, sí, no por el clima, sino por la ruta que existía acá, que le sirvió, digamos, como vehículo para el tráfico.
Y bueno, después no tuvimos muchas novedades. Mucho tiempo. Tampoco se invirtió en tecnología, no teníamos radares, seguimos con problemas de radares, de falta de radares, y digamos de materia de escáneres o escáneres, prácticamente ha sido nula la inversión durante décadas. Y ahora, en este momento, hay mucha droga incautada, pero porque hay también programas de cooperación internacional. Hay un programa que se denomina el Programa de Control Conjunto, o digamos de contenedores, que maneja Naciones Unidas. Nosotros tenemos alertas permanentes. Eso que mencionaste de Bélgica fue una alerta de Paraguay. No fue entrega vigilada, ¿verdad? Por eso es una cuestión que tiene que trabajarse con la justicia. Tuvimos alertas anteriores también con España, y España incautó. Eso fue reconocido por la aduana de España. Y digamos en el caso de Bélgica, como 5 toneladas, fue una alerta. Y en realidad hay alertas a nivel internacional, y Naciones Unidas lo que hace es contabilizar cuando se incauta, y la alerta fue, por ejemplo, de Colombia. La incautación le corresponde a Colombia, no precisamente al país que incauta, sino al que alertó. Entonces, bueno, obviamente la gente quiere que incautemos acá, pero a veces no es digamos, lo más conveniente, porque no tenemos la certeza de que está la droga, pero tenemos ciertas sospechas. Y además ahí toda la cadena también es muchas veces atrapada, digamos, desde el origen al destino. Pero digamos, estas incautaciones lo que están haciendo es visibilizar, y además también hay que ser sincero. Muchas veces se usaba el puerto de Santos, Brasil. Ahora Brasil escanea todo lo que sale por Brasil, pero no escanea los tránsitos. Entonces obviamente eligen a Paraguay porque Paraguay es tránsito. Entonces nosotros tenemos que movernos, y ahora afortunadamente ya se han pagado por 4 modernas máquinas de gas escáner que van a venir a Paraguay. Hubo un desembolso gracias al gobierno de Taiwán. Eso vamos a tener acá en 60 días aproximadamente. El 4 de septiembre llega a Puerto de Montevideo un escáner que compramos nosotros con fondos nacionales, un moderno escáner, y eso, digamos, queremos traerlo por tierra para que sea más rápido. Eso va a llegar también. Ahí son 5 nuevos, más 3 que tenemos que son obsoletos, pero que estamos repotenciando, y 2 que estamos licitando. Entonces serían 10 antes de fin de año. ¿Cómo funciona un escáner? Para saber, para entender, con rayos X. O sea, ¿dónde estarían instalados y cómo funcionan? ¿Cuál es su funcionalidad? Bueno, básicamente hay que también explicarle a la ciudadanía que es imposible hacer una revisión exhaustiva sin tecnología. Por ejemplo, el caso típico de las 250 toneladas de carbón. Ahí la ciudadanía habrá visto cómo decenas de policías con funcionarios de aduana y estibadores revisaban durante días. Entonces, nosotros hicimos una estimación en algún momento de qué cantidad de funcionarios necesitamos para verificar exhaustivamente las 55.000 operaciones que tenemos al año en promedio con 250 toneladas de exportación. Y funcionarios necesitamos cerca de 1,5 millones de funcionarios para hacer la revisión exhaustiva, sin considerar que hacen falta estibadores. Entonces, una revisión de la carga de manera exhaustiva, bajar la carga, revisar cada bolsa, es imposible. Entonces, la tecnología ayuda. ¿Qué es lo que hacen digamos, estas máquinas? Se denomina justamente control no intrusivo. Entonces, pasan por unos rayos, esos rayos generan unas imágenes, y esas imágenes permiten detectar si, tampoco hay que ser ilusos, no es que te va a mostrar aquí está la droga, acá hay que interpretar, es como un traumatólogo. A ver, si pongo un ejemplo, director, vamos al aeropuerto, pasan las maletas, sí, y hay gente que está viendo qué hay dentro de la maleta. ¿Es algo similar? Algo similar, solo que en el caso de los contenedores es metal. O sea, normalmente las maletas son más posibles, o sea, hay mayor posibilidad de penetración de los rayos, y te pueden detectar que hay armas, que hay droga, hay mayor velocidad. Pero en el caso de los metales, lo que se busca es, por ejemplo, uno mira la imagen y ve que la carga es uniforme y de pronto hay cierta irregularidad o hay una densidad distinta. ¿Quién está viendo eso? ¿Una sola persona, 2 personas? ¿Se transmite a otros lugares para que exista más trazabilidad quizás? Bueno, justamente lo que nosotros estamos desarrollando es desmonopolizando, digamos, el control va a ser desmonopolizado, porque obviamente puede convertirse después en darle demasiado poder a una persona. Entonces lo que va a pasar es que
el que va a escanear no es que va a estar siendo el dueño de la imagen. Hay otro centro de monitoreo y con gente especializada interpretando. Es decir, cuando un traumatólogo ve una radiografía, puede saber si hay una fisura o si hay, bueno, el especialista puede detectar que hay cierta irregularidad. Pero además de eso, estos escáneres tienen ya tecnología o inteligencia artificial incorporada. Es decir, inteligencia artificial. Así es. Como hay tantos casos, esos casos forman parte del diccionario, digamos, de estas máquinas. Y cuando hay cierto parecido a un caso que ya se detectó en otro país, te decía, bueno, probable arma, probable droga, etc. Entonces, nosotros vamos a compartir estas imágenes, que van a ser como 45.000 imágenes aproximadamente de las exportaciones. ¿Son filmaciones o fotos? Digamos que son fotos dinámicas, se filman obviamente, y uno puede aplicarle ciertos... y además te permiten ver, clasificar si son orgánicos, inorgánicos, ampliar, te pueden detectar si en la rueda hay algo, si hay un doble fondo. ¿Esa filmación queda almacenada posteriormente en algún sitio? Así es, eso va a quedar un buen tiempo, estamos preparándonos para tener una gran capacidad de almacenaje. Esas imágenes vamos a compartir con distintas instituciones, por ejemplo, con Senat, con la policía, y además van a estar en la nube para que el país receptor pueda observar. Entonces, digamos que esa es la manera de desmonopolizar el monitoreo. Y bueno, obviamente hay gente que se resiste, hay gente que dice que esto va a complicar la situación, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras un ejército de personas puede revisar, cuando hablamos por ejemplo de un contenedor de 40 pies que pueden tener hasta 30 toneladas, 100 de esos pueden pasar en una hora o 150. Es decir, nosotros con esa capacidad, con esa cantidad de equipos que vamos a tener, vamos a escanear la totalidad de las exportaciones. Y además como tenemos capacidad normativa en estos temas, vamos a prohibir que cualquier carga que va a salir de Paraguay para Europa, vamos a prohibir que salga si no ha pasado por un proceso de control no intrusivo. ¿Hay algún sistema de cruce de información con aduanas del extranjero? Así es, justamente vienen a Paraguay en estos días, va a llegar el director nacional de aduanas de Bélgica, la directora nacional de aduanas de Holanda, tienen los puertos más grandes prácticamente de Europa. Nosotros estuvimos hace poco, justamente lo mencionaste, y bueno, interactuamos, tenemos la idea de firmar convenios y trabajar en equipo. Tenemos un trabajo bastante cercano con Interpol, con la policía, con Senat, compartimos información porque obviamente el crimen organizado es transnacional. Entonces hay mafias internacionales que están detrás de esto y digamos cada vez hay más conexión entre instituciones y eso ayuda a cuidarnos mutuamente. ¿Cómo puede favorecer esto a los exportadores en general? Bueno, hoy en día la imagen país está golpeada por estos casos, aunque hay que reconocer, nosotros le damos mucho destaque también en Paraguay. Estos son fenómenos que suceden permanentemente en muchos países y en el ranking, digamos que de cantidad de tráfico, nosotros no aparecemos todavía, aunque digamos es algo novedoso por lo mucho que se ha incautado acá en Paraguay y también en Europa. Pero la imagen país, o sea, como de acá está saliendo en los últimos años bastante carga. Cuando llegan al país de destino, el exportador paraguayo sufre porque le revisan, le manipulan la carga y le cobran por ese servicio. Entonces, a los costos ya que tenemos por la mediterraneidad, se le suma el costo de la imagen país, que en este momento está deteriorada, pero que en poco tiempo vamos a cambiar radical. Entonces, esto va a ayudar a la imagen país, va a aumentar la competitividad porque va a reducir los costos y además pronto vamos a tener una imagen de un comercio exterior seguro. Me ocurre decir, director, en este caso específico de lo que estoy escuchando, pagan los inocentes por los pecadores también entonces. Así mismo es, porque obviamente el porcentaje de delincuentes es mucho menor, pero hacen mucho daño, porque obviamente estamos hablando de 14 millones
O sea, 250 toneladas por 55.000 operaciones, da millones de toneladas, de millones de kilos y de toneladas que salen del país. Y bueno, los que están operando en la marginalidad son los que golpean y todos pagan. A partir de ahora creemos que no vamos a solucionar el problema, pero vamos a disuadir de que utilicen nuestros puertos. Entonces, eso va a ayudar mucho y además, si pretendemos venderle carne a Estados Unidos, si pretendemos extender nuestros mercados, obviamente necesitamos garantizar de que de Paraguay salen cargas que no están contaminadas. Director, estabas diciendo el Paraguay no es uno de los países que tiene el mayor volumen de tráfico de drogas o de sustancias prohibidas, vamos a llamarlo, ¿verdad? ¿Cuál es un país que sí está en un estándar alto, por ejemplo? Bueno, sabemos bien que Colombia produce en gran cantidad, la zona peruana, boliviana también, donde las tierras son aptas para este tipo de cultivos. Digamos que esos son países mayores que producen en gran cantidad. Nosotros no tenemos producción de cocaína, aunque... Pero sí somos de repente un país de paso. En este momento, digamos que nos están usando como de tránsito por la vulnerabilidad, digamos, en materia tecnológica. Ahora, hay que también decir lo siguiente. Nosotros vamos a tener... Esto es como un partido de fútbol. El paraguayo entiende muy bien cuando uno ilustra a nivel digamos... analiza a nivel de pelotero, digamos. En el Cono Sur esa es la manera más fácil de explicar. Esta batalla es como un partido de fútbol. Nosotros con los escáneres vamos a tener un muy buen arquero. Es decir, nosotros revisamos ya en el puerto. Para que no nos hagan los goles. Para que no nos hagan los goles. Pero necesitamos mediocampo, necesitamos defensores, necesitamos delanteros que metan goles. Es decir, los radares van a tener que en algún momento comprarse también para cuidar toda esa cadena. Lo que nosotros vamos a trabajar es fuertemente en evitar que de Paraguay vayan a Europa este tipo de cargas contaminadas. ¿Por qué? Porque en realidad ahí está nos usan para ese negocio. Para Estados Unidos se usa otro tipo de países, otras regiones, pero nosotros somos como nuestros ríos nos conectan al mar, tenemos una flota gigantesca y tenemos una hidrovía también muy grande, larga, extensa. Entonces ahí nos usan para el tránsito. Nosotros vamos a cortar eso con esto, pero obviamente el crimen organizado va a buscar otra manera de actuar, pero va a ser fantástico que tengamos todo el equipo trabajando, es decir, con delanteros, marcando goles, es decir, evitando que ingresen avionetas a Paraguay. Hace poco cayó una bajó una en Bolivia, después digamos en el Chaco, cuando fueron a buscarle a los tripulantes que no estaban, intentaron incendiar. De modo que eso te muestra que hay operaciones que se hacen. Y cuando hablamos hace rato de que esto no es algo nuevo, el otro día le escuché a un embajador argentino en Brasil en el año 96. Él decía que en una región de Argentina empezaron a radarizar y en el primer día después de la radarización ya encontraron aviones que salían de Paraguay sobrevolando de manera irregular. Año 96. Entonces, evidentemente este es un fenómeno de larga data. Además, este tipo de negocio se consolida con el tiempo. Lo de Curuguatí, lo del narcopastor, no es una cuestión de ayer. Esas son consolidaciones que vienen de muchos años, pero ahora esto se puede cortar y bueno, realmente es un paso fundamental de casi no tener equipos, vamos a tener 10. Y como tenemos 6 puertos fluviales que movilizan el 90% de la carga contenerizada de Europa, prácticamente Europa va a estar tranquila, por lo menos de Paraguay. Ahora, por supuesto que salen de un puerto paraguayo y van a un puerto de la región y puede contaminarse por el camino. Director, ¿hay algún puerto específico que tiene mayor cantidad de incautación o por lo menos que de ahí haya salido la carga donde se incautó posteriormente en un país del extranjero? Acá tenemos, en algún momento fue Puerto Fénix, después también Puerto Seguro y últimamente Terport. Van cambiando entonces, ¿verdad? Van cambiando, sí, van cambiando. Los puertos. Y lo otro es que también nosotros tenemos, muchas veces sucede que cuando uno hace un análisis, bueno, una carga de carbón, por ejemplo, que no es una carga costosa, de pronto sale de Paraguay y se queda en un puerto de la región 30, 40 días. Eso llama la atención. Claro. O sea, ¿por qué van a tener un sobrecosto por sobreestadía y una carga barata? Entonces, evidentemente, no es una cuestión. Y hace unos días también hemos visto unas imágenes de carga que salieron de Paraguay, pero que vimos que los precintos fueron violentados por el camino, ya no de Paraguay,
y había unos ganchos que evidentemente por el camino alzaron. Esas fueron incautaciones que se hicieron en otro país, no repercutió acá porque obviamente se percataron de que no fue una carga contaminada en Paraguay. Toda la región va a tener que trabajar, pero por lo menos nosotros desde Paraguay vamos a garantizar que de nuestros puertos no vuelvan a salir cargas contaminadas. ¿Hay algún país que se puede tomarle como espejo de que ha accionado y coordinado bien, que tuvieron buenos resultados? Bueno, el puerto de Santos, después de que escaneen todo, empezó a tener unas incautaciones muy grandes. Lamentablemente no escanean los tránsitos, como te decía al principio, entonces, porque ellos no se responsabilizan por el tránsito, entonces ahí digamos que se utiliza Paraguay y otros países para hacer un tránsito ahí y va contaminado. Pero se nota que cuando un país le pone mano dura y sanciona, entonces digamos, esta gente empieza a buscar otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Los países europeos, Amberes tiene un puerto de más de 100 kilómetros de muelle, impresionante. Entonces muchas veces lo que buscan los belgas es que no entren al puerto. Entonces lanzan buzos muchas veces porque a veces vienen bajo los grandes barcos, vienen digamos ya contenedores o carga contaminada. Entonces es una batalla muy grande y se produce en el mundo más de 2.000 toneladas por año y mucha de la droga llega a destino. O sea, no hay digamos, un problema de síndrome de abstinencia muy fuerte en países desarrollados. O sea, le llega su dosis a mucha gente porque es un mercado altamente rentable. La aduana es un organismo de control de esto que estamos hablando, ¿verdad? De las mercaderías que entran y que salen, ¿verdad? No está inmerso en la parte jurídica, en la parte política, ni mucho menos. No obstante, tiene que haber complicidad de gente poderosa para que ocurra esto, director. No, y evidentemente, por eso hablamos de la narcopolítica, hablamos incluso de gente que a lo mejor se pasea tranquilamente por el país. Evidentemente que la gente que maneja estos negocios maneja tanto dinero que es capaz de comprar conciencias y son capaces hasta de comprar aerolíneas, son capaces de comprar hasta puertos europeos, pueden controlar, son digamos grandes mafias que movilizan esto y nosotros realmente, para mí no estaba en mi radar cuando tomé la Dirección Nacional de Aduanas, para mí era la recaudación lo importante y gracias a Dios en eso nos va sumamente bien, pero este es un fenómeno que en este momento es muy trascendental y creemos que con esta tecnología, que no ha sido fácil, ha sido una batalla, hay mucha gente que cuestionó porque nos demoramos. Alguna gente, no mucha, ¿verdad? Y algunos medios de prensa inclusive vi que te fustigaba como que el director nacional de aduanas no quería comprar los escáneres. Ajá. ¿Por qué no quiere comprar? Si eso es justamente para que se pueda vigilar la carga y que no existan irregularidades. No obstante, me enteré, director, que querían vender los escáneres a precios muy elevados. Esa fue la razón, según me comentaron a mí, quiero que me digas y me respondas, si esa fue la razón por la cual se demoró un poquito la compra de los escáneres. Sí, la demora en realidad tuvimos en primer lugar en pandemia el presupuesto, o sea, nosotros no es que disponemos de los fondos, Aduanas recauda y de esa recaudación cobra una tasa, se llama tasa de valoración, eso forma parte de los fondos nuestros, pero el resto, el 99.5%, va al fisco en 12 horas. O sea, no es que esos fondos son nuestros. Nosotros tenemos unos fondos y para el gasto, el presupuesto, o sea, el Congreso tiene que autorizarte. O sea, no teníamos, en los primeros años no tuvimos presupuesto para comprar esta tecnología. Cuando después de muchas batallas, logramos, primero nos dieron, después nos sacaron en el proceso, digamos, de discusión parlamentaria. Después cuando nos otorgaron e hicimos la licitación, los precios que nos pasaron, digamos, los del sector privado, las empresas, fueron astronómicos. Es decir, teníamos para comprar 2, pero con los montos compramos apenas 1. ¿Cuánto cuesta un escáner? Y hay distintos modelos, hay desde 3 millones, 4 millones. Los coreanos tienen en C1 de 10, que son, digamos, de altísima tecnología. Pero en promedio cuestan de 3, 4 hasta 5, algunos 7. Depende mucho, digamos, de la capacidad y la tecnología. Entonces, en promedio debería estar entre 3 a 4, digamos que son lo que pueden ser útiles para Paraguay. ¿Se llegó a licitar, director?
nosotros lanzamos y los precios, en algún caso aparecía una máquina que 7 millones, 8, eso sumando ya la garantía y otro el flete, el seguro y compañía. Y finalmente, si llegábamos a comprar, estaríamos presos, porque iba a ser con un sobrecosto impresionante. Una defraudación. Una defraudación. Entonces, finalmente, se suspende esa compra. Ahora, esta licitación que estamos haciendo tiró el precio a la mitad. A la mitad. A la mitad. O sea, había Se sido podía, comprar más claro que barato. se podía. Entonces, ahora están unas muy buenas ofertas. Eso está en buen camino. Creemos que vamos a comprar 2. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Mientras tanto, no nos quedamos quietos. Entonces, pedimos el apoyo del presidente de la República, pedimos el apoyo de la cooperación internacional y finalmente Taiwán accede ahora y compra para Paraguay. No es que nosotros nos metimos una licitación. Ellos compran de Estados Unidos, una fábrica de Estados Unidos, 4, acaban de desembolsar y eso llega en 60 días. Entonces, hay que también dar a conocer lo siguiente. Yo hablé con la directora nacional de aduana de España y con otros colegas, incluso con el director nacional de aduana de Uruguay. La de España me dice, en un año tengo 1. Porque uno tiene que, primero, hacer la licitación. Segundo, cuando le dan los fondos, te empiezan a fabricar. No están a la venta como un auto porque cuestan mucho dinero. Claro. Entonces, en promedio tardan 180 días la fabricación. Y como estamos lejos de los mercados donde se producen, el viaje tarda 2 meses. Entonces, tenés entre licitación, entre Tenés 10 fabricación, meses. 10 a 12 meses, Sí. Entonces se demora. Ahora, nosotros tenemos, gracias al apoyo de Taiwán, que puso los fondos, y de Estados Unidos, que hizo, digamos, el apoyo con las empresas norteamericanas, tenemos 4 que fueron fabricados ya. Entonces, esos se compran, ahora se acaban de pagar, el primer desembolso fue de 60%, según nos comentó el embajador de Taiwán. Eso se pagó, se embarca y en 60 días está en Paraguay. 4 de esos, uno llega el 4 a Montevideo y digamos que en unos días más llega a Paraguay. Son 5 más 3 que estamos repotenciando y 2 que estamos licitando. Ahí llegan a 10. Es un salto enorme y seguramente la aduana de Paraguay va a ser una de las mejores equipadas si uno considera por cantidad de contenedores que administra. Porque digamos administramos aproximadamente 100.000 al año y vamos a tener 10. Entonces, la ley que ahora se está estudiando también nos va a favorecer al país para que el Paraguay siga teniendo mayor capitalización en este tema y cubrir también las otras áreas que hacen falta. Vemos que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno americano, siempre y permanentemente está preocupado en la narcopolítica, en el terrorismo, en el narcotráfico, etcétera. Escucho que puso una colaboración, o sea, colaboró el gobierno de los Estados Unidos en cierta forma para que se consigan estos escáneres y también pregunto al mismo tiempo, ¿pone una lupa al gobierno de los Estados Unidos para ver qué está pasando con este tema de las drogas, por ejemplo, que se encuentran en el territorio paraguayo y que también utilizan los narcotraficantes y el terrorismo para un país de paso como el Paraguay? Así es, ellos están muy pendientes, nos están dando una mano muy importante. Han hecho el lobby correspondiente con empresas para que nos faciliten, porque hay muchos países interesados en comprar también. Entonces, también nos están ayudando en capacitaciones. En este momento yo incluso he solicitado apoyo adicional. Le va a llegar la carta al embajador para una capacitación masiva en la interpretación de las imágenes, porque vamos a formar, en este momento están preparándose 100 personas que necesitan ser capacitadas para la interpretación de estas imágenes. Entonces, efectivamente, como este es un tema que permea la política, permea los negocios, entonces definitivamente Paraguay es un socio estratégico de Estados Unidos, entonces tenemos un apoyo muy significativo, esa palabra está muy de moda, del gobierno de Estados Unidos para este tema. Y nos están acompañando en este proceso, nos acompañaron con las compras y nos van a seguir acompañando también incluso con esta licitación. Seguramente ellos van a ver qué fábrica, digamos, de la región o de Estados Unidos nos pueden ayudar también a tener más. Entonces, realmente es un apoyo muy importante y más con el tema tecnológico y de gente que ellos conocen este tema, un problema que administran hace rato, nos van a ayudar a tener tecnología de primera para tener un combate productivo y eficiente del narcotráfico.
El crimen transnacional, ¿verdad? Y ustedes manejan información de repente por el sitio en donde se encuentran. ¿Pueden llegar a ser ustedes fuente de información para el gobierno de los Estados Unidos? No solo para el gobierno de Estados Unidos, sino para, digamos, todas las otras regiones, digamos, a donde van este tipo de mercaderías. En este momento hay un fluido contacto. Yo tengo incluso en este momento funcionarios de aduanas viajando a un país europeo. Y ya, digamos, estamos en, no te quiero decir qué país porque es una parte de una investigación. Aclaro que esta vez estamos en contacto permanente también con fiscales vinculados a este tipo de trabajo. Y digamos, hay un análisis permanente, se analizan los perfiles de quiénes son los potenciales contaminadores de carga. Y bueno, Paraguay necesita mucho todavía. Hay un tema que hablando de información, la abogacía del Tesoro, por ejemplo, necesita tener tecnología también para rápidamente identificar los nuevos socios que compran, por ejemplo, empresas. Porque el modo operandi hoy de los narcotraficantes no es solamente contaminar, sino comprar una empresa. Sí, para el lavado de dinero, por ejemplo. O te compra una empresa con una excelente trayectoria, entonces tienen canal verde por su excelente trayectoria, y uno no se enteró que ya se vendió la empresa. Claro. Entonces, eso es fundamental. Para utilizarla para exportación. Así es. Entonces, eluden los controles porque tienen una buena fama, y como uno no puede estar controlando todo, ¿verdad? Los países a nivel internacional, o sea, los países que administran estos temas, no es que revisan toda la carga. Amberes revisa 32.000 contenedores de los 14 millones que pasan por ahí por año. Con trabajo de inteligencia, y obviamente hay vulnerabilidad también a nivel mundial, ¿verdad? La Dirección Nacional de Aduanas el año pasado, creo que fue, no sé si fue este año o el año pasado, fue premiado por la MESIP como una institución con muy buena claridad y recaudación. ¿Cómo estamos? ¿Vamos a superar la misma marca de ustedes? O sea, ¿ustedes se superarán a ustedes mismos? Sí, afortunadamente tenemos buenas noticias. Se hace un ranking siempre de este indicador que evalúan el ambiente de control. ¿Qué es MESIP? ¿Qué es MESIP? Digamos, es un mecanismo, una herramienta que tiene el gobierno para medir el ambiente de control que tienen las instituciones, el ambiente de planificación. Acá tengo modelo estándar de control interno del Paraguay. Así es. Eso es MESIP. Y analizan el ambiente de control, el ambiente de planificación, el ambiente de implementación y la mejora continua, y si estás cumpliendo o no tus objetivos. Entonces, lo que hacen es evaluarte, y uno tiene que demostrar con evidencia de que efectivamente lo está logrando. Y después, lo que nos pasó el año pasado, o no sé si recuerdo si fue este año, pero fue, digamos, un análisis de años anteriores, es que estuvimos en el ranking, estuvimos como número 1 con otras 2 instituciones, y por supuesto que la Contraloría que hace es, el papel aguanta todo, entonces claro, fueron a la oficina a evaluarnos, a ver si era cierto que efectivamente todo lo que estábamos diciendo, y ahí nos mejoraron el puntaje. Ajá. O sea, no solamente encontraron que era cierto, sino que además merecíamos una mejor calificación, y ahora esa calificación es la que se va a publicar. Se hicieron en 438 instituciones públicas. Así, ahí incluyen municipalidades, gobernaciones, universidades, ministerios, empresas, digamos, del sector público también. En general los municipios están aplazados, muchas de las gobernaciones también. Es decir, uno pintan en colores, y en rojo está el color de aplazado, y uno mira el mapa y hay una gran cantidad de instituciones aplazadas, incluso dentro, obviamente, del Poder Ejecutivo también, ¿verdad? Y cuando uno tiene una buena calificación, obviamente tiene que evidenciarse en el servicio que se presta a la ciudadanía. O sea, si por ejemplo una empresa pública como la ANDE tiene buena calificación, bueno, evidentemente la ANDE tiene que tener un buen servicio, porque digamos, el MESIP lo que hace es ver si efectivamente cumplís con tus objetivos también. Y en el caso de aduanas, nosotros podemos decir con beneplácito que aún en periodos de crisis estamos con una recaudación récord. Cerramos este mes de agosto nuevamente con un récord. Estamos ya acumulando un superávit a agosto de cerca de 1.5 billones de guaraníes. Eso es una cifra absolutamente récord, y realmente nos sentimos muy satisfechos porque aun cuando uno mira que ciertos sectores económicos se desaceleran, nosotros estamos encontrando
que nuestras recaudaciones mejoran significativamente. Y aún cayendo combustible, porque muchas veces los detractores dicen, no, pero subió el precio de combustible, por eso recaudan. No, combustible cayó, el mes pasado ya cayó 17%, cayó en materia de, comparado con el año pasado, el mismo mes. Y este mes todavía no me fijé en las cifras exactamente, pero ya no tiene tanta importancia porque se redujo la participación dentro de la estructura tributaria de la aduana. Aún así tenemos un superávit muy significativo. Si hacemos un paralelo, director, del gobierno anterior y este gobierno respecto a la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas, ¿estamos mejor en los números nosotros? O sea, ¿el Paraguay está con mejores números? Sí, hay que considerar lo siguiente. Paraguay no cobra por exportaciones ningún arancel. Paraguay cobra por importaciones. Entonces, ¿de qué dependen las importaciones? Dependen del crecimiento de la economía. La economía crece, obviamente aumenta la demanda, entonces eso implica que aumenta la importación, y si aumenta la importación tiene que aumentar la recaudación. Uno se fija en los años anteriores, encuentra que, por ejemplo, durante 3 años consecutivos del gobierno anterior, encontramos una recaudación en valores nominales, 8.1 billones, 8.1 billones, 8.1 billones. Y la economía había crecido 8%, casi tasa china, un año antes, después creció 5%, 3%, 4%. Es decir, estábamos en un periodo vigoroso de crecimiento económico y la recaudación en términos nominales, quiere decir que en términos reales caía, en términos nominales no aumentaba. Nosotros estamos en un periodo totalmente diferente, estábamos en pandemia, se desaceleró la economía, tenemos un problema fuerte de sobrecostos por el tema combustible, por la guerra de Ucrania, eso impacta en los costos, impacta en los fletes y de todas maneras nuestra recaudación supera ampliamente el nivel inflacionario, supera ampliamente lo que teníamos años anteriores y por eso que ya el año pasado tuvimos un promedio mensual de 1 billón y este año creemos que vamos a tener el aguinaldo, es decir, vamos a cerrar con una recaudación de más de 13 billones, es decir, 1 billón extra que sería comparado con el año anterior, a pesar de una situación crítica de la economía, donde tuvimos problemas en Shanghái por el cierre, por el rebrote de la pandemia, tenemos problemas de falta de insumos muchas veces porque dejaron de fabricarse, muchas fábricas pararon por el tema del rebrote en Shanghái, y hay serios problemas también de los ríos por la navegabilidad, altos costos. A pesar de todo eso, nosotros estamos con un superávit muy significativo que permite oxigenar al fisco para financiar el presupuesto público. Es la quinta vez que decís significativamente. ¿Se te quedó el término? No, la verdad que en economía usamos mucho, yo soy economista, y bueno, usamos mucho la palabra crecimiento significativo, crecimiento, y bueno, a lo mejor se repotenció ahora. Sí. Director, a lo mejor el próximo programa Implacable podemos hacer en el edificio propio de ustedes, que según estoy viendo, cuando te hice el Implacable anterior estaba en construcción, hoy día está terminado, inaugurado y yo no sé si se mudaron ya ahí o todavía. No, estamos ahí. Están ya ahí, sí. Bueno, pero algo importante, un edificio modelo, creo que tiene 8 plantas, sí, que costó $1.800.000. Así es. Pero ¿cuál es la magia que hacen ustedes para que les cueste tan barato o la magia que hacen otros para que les cueste tan caro? La verdad que fue una licitación limpia, hemos controlado todo el proceso y también hemos sido duros con el sector privado, porque muchas veces se atrasan entonces nosotros hemos aplicado las multas por atraso, porque cada atraso implica pagos de alquileres, totalmente, costos. Entonces logramos tener un edificio, ahí no estamos todos, por supuesto, es la sede central, pero nos sentimos muy, muy contentos. Además tiene una pantalla gigante afuera donde muestra la recaudación online y ahora se le ocurrió al equipo de tecnología poner todo lo que va a hacer Odesur también ahí. La gente que va a estar ahí va a poder observar en pantalla gigante, pero lo que mostramos ahí principalmente es la recaudación online, minuto a minuto. Claro. Pero qué bueno eso, los Juegos de Sur que van a ser del 1 al 15 de octubre próximo. Sí, van a estar ahí también en pantalla, está ya, digamos, apoyándole, digamos, a otros ministerios, sí, que digamos que va a ser, digamos, muy interesante esa llegada de cantidad de atletas a Paraguay y bueno, queremos también ayudarle dándole mayor eficiencia a esa tecnología que hemos incorporado ahí. No puedo dejar de preguntarte, director, ¿te piden favores políticos, empresarios, favores que no corresponden quizás?
En aduana eso es algo típico, en el sector público también, más en periodos electorales también, pero ya sabemos cómo administrar eso. Pero te piden. No, definitivamente, hay pedidos permanentes. ¿Qué, por ejemplo, puede hacer el director de aduana? Porque hoy en día está todo informatizado. ¿O puede darle la mano inescrupulosa a alguien si quiere? Y por supuesto que sí, la tecnología también es administrada por seres humanos, bueno, puede, por un lado, aunque está, digamos, mucho más controlado todo eso, pero por ejemplo hay casos jurídicos, hay temas vinculados con casos bueno, hay distintos casos, si uno declara contrabando, si declara defraudación, o si le perdona, obviamente ahí hay mucho dinero también. Bueno, hay interpretaciones que se pueden hacer de casos conflictivos, o sea, pero cada vez menos margen, porque cada vez estamos sistematizando, se sistematiza incluso el tema vinculado con las decisiones tomadas, se generan jurisprudencias para que la gente pueda evaluar si efectivamente un caso similar se determinó de una manera y ahora le estamos perdonando. Entonces, cada vez también aún a nivel jurídico se está sistematizando, de modo que cada vez queda menos margen para, digamos, de discrecionalidad. Entonces, pero los favores siempre van a tantear por lo menos, aunque en mi caso son mucho más solapados. Solamente te dicen sí corresponde. Siempre cuando hay un político, una coma, sí corresponde por si acaso. ¿Hace cuánto sos director? Yo asumí con este gobierno. ¿2018? 2018, sí. O sea, desde el vamos. Desde el vamos, sí. Estamos aguantando las batallas, siempre un puesto no es... ya que tocaste el tema, no es solamente Paraguay. Yo firmé unos acuerdos de reconocimiento mutuo con todos los países de América Latina, en Sao Paulo, y después de la pandemia volvimos a ratificarnos en ese acuerdo y encontré solamente 3 sobrevivientes de directores de aduanas de los que habíamos firmado anteriormente. Yo era cuando llegué era el más nuevo entre los directores. Cuando volví a firmar unos acuerdos, habíamos 3 sobrevivientes en América Latina. Sobrevivientes porque sí. Siguen en el cargo, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, es un cargo muy filoso. Es muy filoso, muy delicado. Y en el caso del Paraguay más todavía, porque tenemos una economía muy abierta. Es decir, si uno suma importación más exportaciones y divide por el Producto Interno Bruto, tenemos cerca del 70%. Es decir, todo está vinculado con el comercio exterior. Entonces, es grande la importancia. Y además, ya que tocamos ese tema, hay que considerar que la aduana de Paraguay tiene mayor importancia relativa que otras aduanas. ¿Por qué? Porque los países, por ejemplo, desarrollados, tienen muchos desarmes arancelarios. Es decir, no se cobran aranceles entre países. Alemania no le cobra a España, no se cobran con Italia. Entonces, la función de aduana es más de facilitación y control. Por un lado, buscan ese equilibrio, pero al fisco no aportan mucho. Los países desarrollados aportan entre el 8 y 9% del total de las recaudaciones tributarias. Los países emergentes aportan cerca del 30% y Paraguay aporta el 40 al 45%. Es decir, el presupuesto público tiene, el aporte de la aduana es muy importante para el presupuesto público. Por los bajos impuestos internos que tenemos, porque somos muy abiertos al resto del mundo y porque tenemos pocos acuerdos todavía con otros países. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo con la Unión Europea, Mercosur, Francia se está oponiendo, no está todavía saliendo eso, no hay acuerdo con países como China, como tienen otros países, entonces no hay muchos desarmes arancelarios, entonces la recaudación de aduana es muy significativo, otra vez para, digamos, el fisco. Si tenemos que cuantificar la cantidad de droga que ha incautado la aduana, ¿ustedes tienen la cuantificación en dinero aproximado? Pues se me fue ahora tengo que sumarle, por ejemplo, seguramente vamos a tener discrepancia con Senat porque el programa mundial, el programa de control de contenedores contempla que aquel país que alerta se le considera como parte de como el que incautó. Entonces, ¿a quién se le otorga como si fuera que echó la carga? Así, las últimas 5.000 o 5 toneladas y algo que cayeron en Bélgica, Naciones Unidas va a otorgar a Paraguay. A Paraguay. A Paraguay. Bueno, pues eso es un buen dato porque hubo como un susurro ahí el tema de Bélgica, o sea, lo que se incautó en Bélgica procedente de Paraguay se le va a otorgar al Paraguay. El programa de control de contenedores lo va a otorgar lo mismo que estos 500 kilos que alertamos a España en su momento.
Y probablemente en el futuro tengamos también, hasta tanto lleguen los escáneres, seguramente podemos tener todavía, uno nunca sabe, alguna sorpresa, pero estamos nosotros trabajando también con alertas permanentes, no siempre son positivas, pero a veces con el análisis del perfil realmente uno puede determinar que sí, pero cada vez el equipo está más sólido también con la tecnología, con la interpretación, y cada vez hay mayor conexión con los países, y lo bueno a veces, por más que uno tenga tecnología, es el buen contacto, el buen relacionamiento con los pares. Entonces, nosotros hemos ido a Bélgica y también de paso visitamos Holanda, pero Holanda no lo hicimos oficialmente, Bélgica sí. Ellos vienen ahora. Entonces, esos son, digamos, contactos muy buenos porque uno puede hablar de confianza y de compartir información, y eso ayuda después a controlar y a tener un equipo mucho más sólido para el combate al narcotráfico. Y por sobre todo, director, cuidar sigilosamente y celosamente la cadena y custodia de la información. Porque si vos tenés una información y le estás alertando a un par, a Bélgica por ejemplo, ¿qué pasa si se filtra esa información? Entonces puede echar a perder inclusive el resultado de lo que se quiere obtener, ¿verdad? Así es, no hace mucho pasó algo que estás mencionando, se detecta algo en el Río de la Plata, aunque los funcionarios ahí no alertaron, pero quedó en la imagen del escáner. Cuando llega al país de destino, el servicio de inteligencia de ese país estaba esperando que vengan a retirar la carga para atraparlos. Nunca retiraron. Nunca retiraron. Le alertaron. Le alertaron. Entonces, evidentemente, hay que tener cuidado con esos temas, ¿verdad? Sí. Director, sos no solamente la piedra en el zapato, sino que algo mucho más que eso seguramente para las personas que están a los traficantes de drogas, a la gente del terrorismo, a gente que lava dinero, y son gente peligrosa, son criminales. ¿Temes por tu vida? ¿Tuviste amenaza de muerte, director? En el pasado, bueno, ahora sí hay una que me confirmaron, ¿verdad? ¿Una amenaza de muerte? Una amenaza, sí, no precisamente del sector del narcotráfico, sino gente vinculada también al comercio ilícito de electrónica. Pero estamos con cuidado, o sea, estamos protegidos. Es necesario que, digamos, sigamos batallando. Tenemos, digamos, protección policial, tenemos la familia también. En este momento sí hay una amenaza confirmada. Primero me había dicho un diputado que se había enterado, un diputado amigo. Yo no lo tomé muy en serio porque a veces cuando uno dialoga con políticos uno cree que está, digamos, por buena gente. Pero ¿cómo un diputado se entera que alguien quiere atentar contra tu vida? Y son, digamos, rumores iniciales, pero ahora me dice una persona vinculada al Ministerio Público, me dijo lo mismo, ¿verdad? Me dijo lo mismo de esta... Es la misma persona que está preocupada porque nosotros estamos investigando su caso y su caso está avanzando. Entonces, o sea, ¿le tienen identificada a la persona? Sí, es una cuestión de tiempo para que sea imputada esta persona. Entonces, esta persona sabe lo que le viene, entonces sabe también de dónde viene la investigación y quiénes están aportando datos. Faltan algunas confirmaciones y obviamente esa información va a llegar al Ministerio Público. Obviamente no te voy a preguntar quién es porque por el tiempo, un tema de investigación no me vas a poder responder, pero ¿esa persona tiene antecedentes? Tiene antecedentes. Pero vive tranquilamente en Paraguay. Tiene antecedentes, frondosos antecedentes, y vive tranquilamente en Paraguay. Pero yo creo que no por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Le van a caer? Yo creo que sí. Director, me dice que tu familia también está custodiada entonces, ¿verdad? Así es, sí. ¿Tienen custodia en la casa, tu esposa, tus hijos? Sí, en la casa y digamos cuando se movilizan también. Obviamente es incómodo, o sea, para una familia... uno, si bien al principio uno se siente protegido, también uno siente que el ser humano que le acompaña se cansa. Realmente no es una situación agradable, uno a veces tiene que ir a hacer compras, no es muy... Pero bueno, tenemos que estar únicamente cuidar y bueno, además esto tiene también plazo, o sea, nosotros vamos hasta el 15 de agosto, entonces después ya podemos... Como dejamos también un sistema, no es que es una persona la que está en este tema, el sistema queda, el sistema el que está funcionando, entonces no necesariamente el crimen organizado tiene que golpearle al que estuvo liderando el sistema, porque el sistema se queda, entonces hay mucha gente
hay tecnología, hay equipo, hay otras instituciones, de modo que de nada va a servir. Eso les comunico a los, digamos, a las personas que están en este tema, no les va a servir mucho eliminar a una persona porque el sistema es el que está funcionando y que va a seguir funcionando. No me maten porque el sistema le va a perseguir Así igual. mismo, el sistema continúa. Bueno, y después de finalizar tus funciones como director nacional de aduanas, ¿te vas al sector privado? Y yo vine de la cooperación internacional, pero obviamente tuve que renunciar. ¿Dónde estuviste, director? Yo estuve 17 años como economista jefe del PNUD en Paraguay. Me tocó desarrollar los informes de desarrollo humano, ser el vocero económico del PNUD, apoyar también a los gobiernos de transición. Varios gobiernos de transición pasaron por nuestro apoyo también. Antes de eso estuve como gerente de área del Banco Central. Y antes, ya a los 31, 32 años, estuve como director general de estadística, encuesta y censo, lo que hoy es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, tengo una trayectoria del sector público y privado, pero... ¿En qué año estuviste en del 99 al 2000, a mediados del 2001, cuando venían los fondos para el censo, salgo yo. Ajá, así fue. Así fue. Entonces, bueno, habíamos logrado que en esa época no había... Ahora tampoco, me imagino, no había... América Latina no tenía fondos para financiar sus censos y nos tocó negociar crédito. Entonces, bueno, yo hice la negociación con el BID, estuve en Washington. Cuando logramos que se otorgue el crédito, cuando el Congreso aprobó, al día después yo estaba afuera. Director, te quiero hacer ahora un ping-pong. Sí. Esta parte del programa Implacable. Si tendrías que tener la elección de una persona para confrontar o para dialogar un mano a mano, puede ser una persona que ya no esté en este mundo también. ¿A quién le elegirías? Mi padre era realmente un consejero y además yo podía ver en él los mejores deseos. Entonces lo trataba siempre, él lo hacía con objetividad, pero también con los mejores. O sea, mi padre ya no está, pero realmente... Y además tengo hoy un amigo muy querido de nombre José Bogarín, que con él yo dialogo permanente. De un fuerte respaldo me da en los momentos críticos. ¿Querrías tenerle a tu viejo para un mano a mano? Sí. ¿Algún deporte? La verdad que yo aspiré siempre a hacer me gustaba el fútbol y a cantar. No soy bueno para ninguno de eso. Para karaoke, director. Ni para karaoke. Entonces, en eso le decepcioné a mi padre, que jugaba bien al fútbol. Pero me gustan esos dos, el de cantar y también pero tengo mi proyección en mi hija menor, está en la universidad y canta muy bien. Entonces, creo que te pasé una vez un video de ella. Sí, así es. Canta muy bien, entonces, bueno, por lo menos puedo ver en ella lo que no logré yo, ¿verdad? Pero, digamos, me gusta el fútbol, pero no juego bien. ¿Cómo le definías a tu familia, ya que hablaste de tu hija? Y la familia tiene sus luces y sus sombras, aunque mi familia más nuclear, digamos, es una familia muy unida, somos muy unidos con mi esposa, con mis hijas, las decisiones tomamos juntos. Estamos, ahora con este trabajo me cuesta, digamos, pierdo a lo mejor gasto tiempo o invierto tiempo en otra cosa, pero estoy procurando que eso se revierta. Entonces, es una familia sumamente unida y, digamos, nos conocemos muy bien y dialogamos mucho. Es un poco fuerte la pregunta que te voy a hacer, pero la voy a realizar igual. ¿Qué querrías ¿Qué frase te gustaría que esté inscripta en tu lápida? Un reformador, un luchador contra la corrupción, pero un luchador exitoso. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué significa la presencia del Todopoderoso en tu vida? Y es la presencia que yo siento es la que me da la garantía de seguir adelante, por un lado. Y por otro lado es el inhibidor también. Yo manejo la siguiente premisa. Yo estoy convencido de que todo lo que uno hace se va a saber. Y estoy convencido de que si me comporto indebidamente a nivel financiero o a nivel moral, eso me va a generar una tremenda vergüenza. Porque dice, leyendo la palabra, dice que no hay nada oculto que va a permanecer oculto. De modo que por un lado siento esa garantía
de que me protege y no tengo temor de decir que tengo amenazas, ni me preocupa, duermo tranquilo. Y por otro lado también es un inhibidor importante para ni siquiera intentar hacer nada indebido. Lee la Biblia. Leo frecuentemente y ahora uso más audio. Como el audio permite no cansar la vista, escucho mucho más que de lo que leo. No solamente la Biblia, incluso otros materiales, uso mucho lo que es audiolibro, pero lo leo con mucha... ya lo he leído por completo cantidad de veces y en varias versiones. Si te vas al cielo y encontrás una puerta y está Dios y te dice, momentito, Julio Fernández Frutos, usted me tiene que dar un muy buen motivo para que yo le deje pasar a la vida eterna. ¿Qué le argumentas? ¿Por qué te tiene que dejar pasar al cielo? Y la verdad es que uno no puede comprar con buenas obras, ¿verdad? Yo creo que la gracia de Dios es la que te puede, porque somos imperfectos, solos no vamos a poder ser buenos, entonces creo que su gracia es la que me va a permitir, que es, digamos, su misericordia y, digamos, la gracia inmerecida. Pero fuera de la misericordia, si te dice, Julio, dame un argumento valedero para que yo te deje pasar. Si fuera por obras, bueno, le diría, me comporté con integridad, me pude haber equivocado, pero lo hice con la mejor de las intenciones. Finalmente, antes de hacerte la última pregunta, ¿te sentiste cómodo en Implacable? La verdad que se me olvidó que estamos... que hay cámaras. Que hay cámaras y bueno, me metí en el programa, me metí en las preguntas y realmente fui lo más sincero posible. Me siento muy cómodo. Realmente es desafiante siempre tu programa y sé que mucha gente lo escucha también. ¿Quién es Julio Fernández Frutos? Es un cristiano, ciudadano, padre de familia y un ciudadano responsable que ama profundamente a su nación y que quiere dejar un legado. Gracias, director. Gracias, Rodolfo. Así cerramos un capítulo más del programa Implacable, hoy con la presencia del economista Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas. Quédense prendidos a las pantallas de C9N, que ya viene Querer es Poder con Ismael Cala. Chao.